Que gila el atrio de la casa de Yahweh. Siervo y ven de Yahweh Sergio Venegas. Shalom Alejem, la paz sea con nosotros. Amados hermanos, estos estudios los hicimos con la intención de no ofender a nadie. Ni estamos hablando de religión, sino de redención, esto es con el fin de conocer la verdad, porque la palabra de Yahweh dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Está en nuestras manos escoger la maldición o la bendición, tenemos libre albedrío. Conociendo a nuestro Creador Yahweh, y la restauración de todas las cosas. Yeshua, no significa Jesús y ambos tampoco son el nombre verdadero del Mesías. Yeshua, ¿qué significa? Supuestamente salvación, su pronunciación es en arameo. Yeshua, aunque para muchos el nombre Jesús es aproximación griega de Jesús o Yeshua. Jesús no tiene nada que ver con el nombre arameo de Yeshua que, también es utilizado en el hebreo, como salvación, Yeshua. Yeshua significa salvación, esto es un error. Yeshua es una forma aramea de sustantivo y no del nombre del Mesías, y nunca ha sido una palabra hebrea. En la referencia de la cita griega nos dice. Diccionario Bíblico de Strong, nos dice en su código griego número G2424. G2424. Inouk, Yesous. De origen hebreo. H3091. Jesús, y Joshua, nombre de nuestro Señor y de otros dos israelitas. Jesús, Josué. Yesous. El diccionario de Strong parece indicar que la forma Yesous es de origen hebreo, pero no lo es, sino que es una forma griega y no de origen hebreo. La forma original de nombre hebreo es Yaoshua o Yeshua y no Yesous. Algo más que puede notar bajo el número 2424 del diccionario bíblico de Strong es que el nombre del Mesías y el nombre de Josué son uno mismo Yehoshua. Pero ni Jesús ni Yesous y menos la forma aramea de Yeshua contiene los mismos sonidos del nombre hebreo Yahoshua. Eso nos da a entender que los nombres originales nunca fueron transliterados, sino más bien sustituidos. En otras palabras, fueron reemplazados con otros sonidos. Es un hecho real que el nombre Jesús del latín y el nombre Yesous del griego son nombres legítimos que existieron desde los tiempos de Alexandro el Grande, según la Septuaginta. Del nombre griego Yesous fue llevado al latín como Jesús, el cual nosotros hemos heredado como Jesús. Ni Jesús ni Yesous tienen el sonido del nombre del Mesías, ni significan lo que el verdadero nombre significa. Se dice que Yeshua significa salvación, esto es un error. Ahora vea el siguiente código con letras arameas, esto solo lo encontramos en la concordancia de Strong en español, el cual dice lo siguiente. Strong H3443 Yauna log Yeshua, caldeo. Corresponde, 3442. Jesúa. Ahora veamos otra vez el mismo número. H3443 pero en el idioma inglesa del diccionario de Strong. El nombre de Yeshua contiene las mismas letras hebreas de Yeshua. Strong número 3443 y las de Yeshua. Strong número 3442, pero nos dice que esta forma es caldea o sea aramea. En esto se ve claramente que la forma aramea fue utilizada para el nombre del Mesías. Pero no es el nombre verdadero del Mesías. La forma Yeshua fue usada como el nombre del Mesías. Es una forma que los arameos usaron pero no era el nombre del Mesías. H3443 y Yeshua Yashó, a, chaldeo. Corresponden a H3442. Jesúa. Como podemos notar que para el nombre de Yeshua hay dos números 3443 y 3442, uno es hebreo y otro es arameo. El 3442 no es el nombre de Josué ni de Jesús y el 3443 no es palabra hebrea sino aramea. Ahora veamos cómo es el nombre de Josué, que es el mismo que el del Mesías. Según Strong H3091, Yehoshua, o Yehoshua, de 3068 y 3467. Salvado de Jehová. Jehoshua, Josué, líder judío. Josué. Usted puede notar que el G2424 que Yesous forma griega es el nombre no solo de Josué sino también del Mesías, en hebreo es como lo dice el H3091. ¿Es entonces Yehoshua el nombre verdadero del Mesías? Claro que no. El nombre de Yehoshua salió del texto masoreta, pero con el motivo de esconder el nombre del Padre Celestial, y con el fin de que los gentiles no lograran pronunciarlo, se hicieron cambios drásticos al texto hebreo que también afectó el nombre de Yahoshua el Mesías. Hechos 7, 45 y ep.
4, 8 demuestran que el Salvador tenía el mismo nombre que el soldado Josué, hijo de Nun. Estos dos pasuk dicen Josué, pero en hebreo es Oshea o la forma más larga Yaoshea. ¿Cómo podemos averiguar esto en el pasuk? Número 13, 16. Estos son los nombres de los líderes que Mosé envió a explorar la tierra. A Oshea hijo de Nun, Mosé le cambió el nombre y le puso Yaoshea. Josué es un nombre propio masculino en su variante en español procedente del hebreo, derivado del hebreo Yaoshea y significa Yahweh salva. Tiene el mismo origen que el nombre de Mashiach. Los mal llamados judíos su nombre verdadero es, Yahudí. Escribas del séptimo siglo formaron la versión masoreta con el propósito de que no se perdiera el lenguaje hebreo, y al mismo tiempo tratar de esconder el nombre sagrado del Padre y del Hijo. Antes de esta versión existía la versión hebrea solo con consonantes y unas cuantas vocales, fueron los masoretas escribas los que añadieron los puntos vocálicos que hoy vemos en el texto hebreo. Pero estos escribas con el afán de esconder el nombre sagrado de Yahweh, a las 4 consonantes del nombre de YHWH les añadieron las vocales de la palabra hebrea Adonai, de allí resultó el nombre de Jehová que después fue cambiado a Jehová. Ahora podemos notar que la palabra hebrea que significa salvación es la que se encuentra en el código 3444 del diccionario de Strong, que se pronuncia Yeshua pero las letras hebreas no son iguales. Fíjese bien y usted mismo lo notará y aún las vocales no son las mismas. H3444 Yeshua. Palabra femenina. Parte de 3467. Algo salvo, y liberación. De aquí, auxilio, victoria, prosperidad. Liberación, prosperidad, salvación, salvador, salvar, triunfo, victoria. Este Yeshua que significa salvación es una palabra femenina porque tiene la terminación con H, así que es ridículo que el nombre del Mesías sea Yeshua que significa salvación. Esta palabra femenina Yeshua al tenerla un varón sería entonces un afeminado. Es decir, un afeminado humillado. La palabra o nombre Yeshua, aunque esté en concordancia con la raíz Yasa código hebreo Strong 3467, su significado es muy distinto. Mal llamado en español Jesús, que supuestamente su significado es Jehová salva. Otros de los engaños por parte de la Iglesia Católica Romana. Y los escribas que rechazaron al Mesías. El falso nombre Jesús que se estableció en las escrituras traducidas, primeramente para el catolicismo romano y también para las tantas religiones protestantes, invoca la presencia de seres espirituales malignos. Y eso no significa que no haya personas buenas que andan en busca del verdadero Mesías. Inadvertidamente, millones de personas invocan a Jesús pensando que invocan al enviado, y esto es justamente lo que los impostores más desean, que ese nombre sea tenido por verdadero, y recibir todo lo que pertenece al verdadero. En la cita Juan 5:43 nos dice: yo he venido en el nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben, si otro viene en su propio nombre a ese reciben. Noten que dice en nombre de mi Padre, o sea similitud del nombre del Padre con el Hijo Yahweh. Yahushua. Así como los profetas. Yirmeyá, Jeremías. Yesayá, Isaías. Como la palabra Aleluya. Exaltemos allá. Jesús es la corrupción más popular, pero no por ser popular pasa a ser verdadera. Los ídolos de los pueblos son demonios, que Yahweh los reprenda. Sus nombres son utilizados en reemplazo del nombre verdadero con el objetivo de usurpar. Las siguientes razones muestran claramente cómo el nombre Jesús nunca pudo haber sido el nombre del Salvador. No hay letra J, o su equivalente inglés en hebreo. No hay letra J, o su equivalente inglés en griego. No había letra J en el idioma español hasta aproximadamente 500 años atrás. Debido a que no hay sonido de J en el idioma hebreo, el prefijo G no existe en el hebreo. La combinación de la palabra Jesús no es griega, tampoco es hebrea. En realidad, este no tiene ningún significado filológico, historia lingüística, en cualquier idioma. Porque, anteriormente, no existía la letra J. Y no tiene nada que ver con el griego. Ni Jehová, ni Jesús, son los verdaderos nombres ya que la letra J solo tiene aproximadamente 500 años de antigüedad, no existía en el hebreo, en el griego, ni en el latín, se inventó después para sustituir la pronunciación de la I con la J como en el caso de Jesús y Nouk, por Jesús. Tenemos también el caso de la letra V que era conocida como la letra U ejemplo I, E, S, V, S, en latín.
En el caso del latín tenemos la letra V que tiene sonido de U, también vemos que no existía la W, ni la J, en el caso moderno ya fueron agregadas las letras W, U y J, y la V pasa a ser una letra más, en el alfabeto. Sabemos que por consiguiente, debemos tener en cuenta que la W no existe en el hebreo, en el griego, y en el latín, en este caso las 4 letras del nombre del Padre es escrita en la forma inglesa YHWH. Quedando Yahweh, ya que la W suena como V y en algunos casos, se escribe I. Quedando Yahweh sabiendo anteriormente que la letra Baf o Wow tiene sonido de vocal U y O, tengamos en cuenta que también se le dice wow en el hebreo moderno, pero esta es la forma inglesa, que representa a la U. El nombre del Padre no es G, ni E. El prefijo ya es la forma corta o poética de Yahweh, el nombre del Padre, así como se encuentra en Alleluya y en nombres de muchos personajes bíblicos, como veremos. De esta manera el nombre del Salvador empieza con el prefijo Ya, con el que empieza el nombre Yahweh, como se revela en el Salmo 68, 4. Cantad a Elohe, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre. Alégrense delante de él. La última parte del nombre del Salvador, lleva el significado substancial de Oshea, salvación. Por esto, Yahoshua significa la salvación de Yah. O ya es salvación o bien Yahoshua. José, Yosef en hebreo, era un hebreo y Yahudí, a quien le fue dicho por el malaj Gabriel, Miriam, mal llamada María, una Yahudí, daría a luz al que salvaría a su pueblo Israel de sus pecados. Solo el nombre hebreo Yahoshua significa salvación de Yah. Yahoshua. Él mismo dijo, yo he venido en el nombre de mi padre, Yahweh. Y no me recibisteis, Yohanan. 5:43. Miriam era una hebrea, a quien se le dijo lo mismo que a Yosef, Lucas 1:31. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yahoshua. 32. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y Yahweh Elohe le dará el trono de David su padre. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El niño nacido de la mujer judía, Yahudí, hablaba hebreo, o arameo, proclamando un nombre romanizado griego que comienza con la letra J, que nunca existió sino que se originaría en una lengua europea hace 1500 años atrás. Recuerden que fue a Israel, un pueblo semita que hablaba y entendía hebreo, al que le fue revelado el nombre de su Salvador. Darían los padres hebreos a sus bebés, un nombre griego híbrido, privado de algún significado especial, un nombre tan importante que identificaría al verdadero Salvador del mundo. Pues no. Él fue hebreo, Yahudí, y su nombre era hebreo. Si conocemos su nombre y nacionalidad, entenderemos este pasuk sin problemas. Yohanan. Juan 4:22. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, Yahudí. Este pasuk claramente nos habla de nuestro Mashiach, quien nos salvó del pecado, y aún vendrá en su segunda venida, para llevarse a los justos y quienes creen en él. Y cumple la Torah, que es el mismo. Torah viva. La palabra Yesu significado. La forma Yesú, en hebreo moderno se le retiró la ayin del final, para hacerla corresponder con la frase talmúdica tipo acrónimo. Yemach Shemo Bezichro. Sea borrado su nombre y su memoria. Hoy en día muchos Yahudí en todo el mundo han entendido que Yesú viene del nombre Yeshua, el cual, a la vez, se deriva de la palabra salvación. Yeshua en el hebreo al hijo le pusieron el título o nombre de Yesú. Y este nombre es un acróstico que significa Yedes Yimach, H de Shemo. U de Usikono, ya junto se pronuncia así Yimach Shemo Usikono y significa que su nombre sea borrado. Libro Talmud B. Sanedrín 106, dice. La palabra o título Yesú es una maldición rabínica que significa, pueda su nombre y memoria ser borrado totalmente. Esto fue en la época del rabino Simón ben Sheta, 200 después de Cristo. Yemach Shemo Bezichro. Así como Yesú es un acrónimo, también Jesús es otro acrónimo. Y todas las Biblias cristianas recibieron en sus diversas ediciones esta mentira. Teniendo en cuenta que los judíos usan la cábala, vemos cómo transforman los nombres, según el conocido código de la Torah. Un invento ortodoxo, en el cual muchos entran, sin darse cuenta. Estas cosas de reordenamientos de palabras, es cábala, no son más que inventos cabalísticos, como también en el caso de la gematría, teniendo en cuenta del uso de la cábala, no tiene nada que ver con nuestro Abacadosh, Yahweh, son todos inventos rabínicos demoníacos. Que Yahweh los reprenda.
El nombre de Jesús y su significado, en los idiomas, latín, griego. En hebreo y en español no tiene etimología, ya que no traduce nada. Sus, sous. Significa en griego, caballo, bestia, código griego Strong 5483. Sus, svs. Significa en latín, cerdo. Tenemos el ejemplo de Jehová. Oba. Oba. Significa quebrantamiento, ruina, desastre. Código hebreo Strong 1943. Y bien, como ya hemos visto y entendiendo cómo se fueron introduciendo esos nombres Yeshua, Inouk, Yesous, Jesús. Y quedó como Jesús, al igual tampoco son correctas los nombres para el Creador como Adonai, Hashem, Elohim. Lo más correcto es llamarlo por su nombre, y ningún nombre Atos tiene nada que ver con el nombre de nuestro Mesías. Yaosea o también la forma correcta de Yahushua. Shalom Alejem. Amados hermanos, esperamos sea de bendición para todos nosotros este estudio. Les compartió que Gilá el atrio de Yahweh y su servidor Ben de Yahweh Sergio Venegas.